Bu. A ver. Vale, viene con tal. Vamos a mirar. Ajuste, idioma audio italiano. Italiano, alemán, chino, mandarín, inglés, italiano. Vamos a poner en inglés. Otro subtítulo sí. Tamaño de subtítulo media. Vibración del mando. No, pues no tengo mando. Emisiones de la cámara no. Movimiento de la cabeza al caminar. Vista tal. Sonido, vale. Sonido perfecto. Vídeo. Pantalla completa con ventana para poder interactuar. Todo ultra. Perfecto. Aplicar. Pues vamos allá. A ver qué tal es el jueguito este. No he visto nada. Acaba de salir hoy. Voy a cero. Vamos a ver. Dice, ajusta el brillo que la imagen de la izquierda sea apenas visible. Por cojones, así se queda. Estilo de marketing, los personajes que presenta son una obra de ficción. El juego contiene escenas potencialmente incómodas y cubre temas que podrían perturbar a algunos jugadores. El juego está recomendado para una audiencia adulta y lleva clasificación por edades apropiada. Como un drama narrativo adulto, el juego usa interpretaciones artísticas que pueden ser visualmente perturbadoras y podrían resultar incómodas. Explorar las complejidades de la mente humana. El tramo psicológico y la autodecisión. No se recomienda el juego a jugadores que puedan encontrar perturbadas la representación de las escenas adultas, que contiene sangre, desmembramiento, desfiguramiento de cuerpo humano y autolesiones. Madre mía. Vamos a ver sangre y vísperas. si alguien no conoce si conoce está sufriendo, hay recursos e información sobre descripción en... Vale, esto no te autoayuda, por decirlo así. Ciao, I'm Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Con mi tata. O sea, con tu tía o abuela. Normalmente tata es tía. La leyenda, capítulo 1, verano de 1929. Will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow, not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill Madre other mía, soldiers. imagen, tío. I like the Es lady cínica, ¿no? La imagen. decided nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep. And to ¿Qué read the dice lady. Javi? Vale. Was she beautiful? Juego de terror si te gusta. Yes,
Very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all Ya, right. ¿qué era al final? You always get your own way. Y esto acaba algo que no era, seguro, ¿no? I Hijo de loved ti. Annie and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? About it, even though it scared No, me. o sea, la has solucionado y no sabes cómo. Está bien eso. Me encanta, Javi. De verdad que sí. Has tocado ahí a volea y ya está, ¿no? Vale, a ver. According to an ancient legend, the Por lo menos el libro está en español también. by the Muy bien. spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Lo que te dije, la configuración, eso fue algo que tocaste seguro. Porque lo habías puesto bien, pero el juego no se tocaba, no se escuchaba. Entonces, si hubieses ido a donde yo te dije, y hubiese esperado mis pasos, igual hubiese solucionado antes. Hubiese sido en directo ahí jugando y matando. So much more desire, but death, not love, was awaiting her. Vale. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet, but that's the way it is. ¡Hombre! We must ¿Los tiene todo learn to subido o live qué? with it. Okay. Yo tengo que subir de But it makes me Naturalista al so 5, mad. tío. Keep on reading, Nanny. Me imagino, Javi. No es pa' menos, tío. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. Oye, al final, Lara no te... But the girl's body was never found. El Eden Ring, sí, lo vi. El colega se pilló el tocho grande, venía el casco, la figura. 250 pavos, madre mía, It's tío. been Qué dolor. imprisoned in the depths of the lake. Y lo está jugando ahí a saco. Grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods Este también salió hoy, el juego este que estoy jugando yo. El Marta is Dead. in vain. O sea, Marta muerta. Within the fog of Marta, o dawn, Marta está muerta, algo así. hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear... Pues el de Naturalista está tremendo porque tienes lo de la hoguera para hacer el viaje rápido, tío. Si te pillas también la guía. Sí, ¿verdad? The sad memory of the night she perished Es que, stirs in her soul. de hecho, al principio, tío, te lo dice, ¿sabes? Que tiene, vamos, sangre, estilo zombie, desmembraciones, The lady feels free from the burn. terror psicológico, pues que si hay gente que tal, que ni lo mires. Y de hecho te pasa hasta una web por si necesitas ayuda psicológica. Good night, Nanny. Así que, Good a ver night, qué me Mia. espera a mí aquí. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I ¿La del quickly licorista? forgot how to be happy. ¿A qué? ¿Para subir también My el memories did not rol? return Al 5. until 15 years later, Yo ese lo tengo al 20 yo, el licorista. when I stayed Lo único que me with falta my es el de... I enjoyed setting up cameras in the Subí woods 5 by puntos the lake. de casa My recompensa, father created lo tengo a al 15. device that attached y el de naturalista. cameras. It would make them take pictures at set intervals. Pues te digo, no sé nada del juego, no quise ver spoiler ni nada. Sé que es un juego que va basado en terror bastante duro, aparte de terror psicológico, visible. Vale. El lago, 16 y tal. A ver qué hay por aquí. ¿Qué es esto? Sé que el lanzamiento del juego ha sido hoy.
Reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Yo, las películas estas antiguas, tío, qué pasada. Sí. Cuando se quemaban, ¿eh? Se quemaban todos marrón. Put the new film in. Close the camera. Load the film. Activate the timer. Yo, todos los movimientos con el ratón, tío. Almost ready. Pues este tiene bastante, Now por to lo que bring the estoy... image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it Algo is. flotando en la superficie del lago. Para ver el objetivo. Me estoy dando, tío. Un cuerpo, tío, míralo ahí. Primero. What? Is that a person? I must help them. Está tío flotando ahí en I was el lago. horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Dios, la música son las perturbadoras. Hostia, se ha desnudado. Tira la ropa para allá. ¡Corre, Fore! ¡Corre al lago! Ah, W, vale, puedo... Ya, lo que he llevado al lago, tío. Y no puede ver por ahí. W para nadar, vale. Venga, tío, Tito, cuídate. Nos vemos en otro rato. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. Madre. I have to stay calm. No se lleva tiempo muerta, tío. Martha is not dead. Esta es Marta, vale, vale, vale. Ya sabemos quién es Marta. It's not possible. Es posible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. I have to stay calm. Martha is not dead. Marta, 26 de febrero de 1923. 1923. Póntelo, venga. Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. ¿Qué dice, gorrión? ¿Qué pasa, now Antonio? huddling me. Her Terror, warmth terror, Antonio. filled me with life. Marta Indea, salió hoy. Es nuevo. I felt protected. Martha, are you okay? She De asked, terror.
speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. Coño, eso la I asusta, didn't joder. realise I had Como que done no. something that couldn't be undone. Igual este me I would asusta. have Todos to por lado, pretend to be no. Martha. Forever. El cuerpo, señal de la cruz. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Antes los velatorios eran así, los recuerdo, tío. Recuerdo cuando velaban a la May be gente. reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Marta, estás muerta, Marta. Please grant her eternal rest, Marta, O Lord, and despierta. may eternal light shine upon her. Sal de ahí, Marta. Que no te pega la caja de pino. Eric, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Pobrecita Mummy Marta. always finds something for everyone to do. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. July 17th, 1944. Hasta las notas están en My español, family ¿vale? is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. Sí, en tanatorios, pero me refiero a que antiguamente yo recuerdo cuando era más infantil, recuerdo ver los velatorios en casas y en locales, ¿vale? Que no era en tanatorio. An old painting. I find it so sad. It Incluso moved cuando me se to hacía sense funeral, deep solitude. recuerdo que ponían la caja en el pasillo, bueno, pegado a la mesa del cura y en el pasillo, ¿sabes? Yo digo que antiguamente eran así. Y veía a todas las viejas ahí There's no velando al reason cuerpo. to use the phone right now. No, te estoy hablando... Coño, me asustó el cabrón aquí. Te estoy hablando de hace años, ¿sabes? Yo era un crío, tío. ¿Qué tienes en la cabeza? What the hell? ¡Ojo! I thought I saw. No, that's not possible. There must be this whole situation making me see things that don't exist. No todo el mundo tiene seguro, ¿eh? Yo tengo una amiga que su padre no pagaba la funeraria y se la vio canuta a la hora de enterrar a su padre, ¿eh? Lo querían meter en un lincho común de eso. Así que... ¿Qué es eso? ¿Qué quieres hacer con eso tú? El fuego. Daddy must be devastated. He loves me. I messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Vale, a ver, ¿qué quieres hacer tú con esto? Ah, enciende aquí las velas. Coño, impone, la caja impone, tío. La hostia. Me hace recordar, colega. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this, she can't sit still for a second. Es su gemela. Ahora la agarra. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. These hunting rifles are Joder, not Daddy's. He never went hunting. Is someone Nanny coming to must get have these left them damn here. flowers? When Ya, Nanny ya asks, voy, relájate. there's no escaping it. ¿Te has visto con las flores, joder?
¿Y tú no puedes entrar o qué? Carajo. Everything always has to be Hostia. perfect with her. ¿Perdona? No estoy. Aquí no estoy. Parla Londra. Trasmettiamo Quando alcuni si pone? messaggi speciali. Aquí será. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Mi roba es rubia, dice. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. ¿De cojones van las flores, tío? A ver. Ah, toma, ¿tú quieres? Se quedó caballo con el vino en la mano. Carajo, ¿dónde va el...? ¿Ahí? No. Aquí. Ah, aquí. Joder, una flor ahí, tío. Anda, cojones. Pero si el muerto está dentro, tío. ¿Para qué ponen las flores fuera? What's happening? Who closed the door? No ha cerrado la puerta. Ojo. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? Si la que You murió should fue be thinking Marta. about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realise. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? Pelea. Lo mejor que se me da. They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, La que se murió fue Marta. crazy girl. Sigo diciéndolo. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. Ahora abre los ojos. But ¡Ping! now Estoy I'm viva. home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. ¿En serio? Joder. We can't do anything together anymore. Can we? Madre mía. Nothing. Como abra los ojos y os vais a acojonar todos, ¿eh? Miss you. Pero tiene pinta que va a ser alguna reacción el muerto, ¿viste? I miss you. Antiguamente le ponían cinta, le pegaban los ojos, tío. Hola. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of Baramulla. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Interesante, coronel. O sea, no sé si habla de la misma persona. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her.
At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt... O sea que la hermana se está haciendo pasar por la que murió, por Marta. Porque sus padres realmente no la querían o algo así, por lo que estoy viendo. Marta ha encontrado. Marta. Ha perdido. Su alma. Ya la música. Ahora la bajo un poquito. Porque está vibrando, dando mucho tum. Esa cámara refleja. Cuando se abre el objetivo. Hostia, qué cosa más fea, tío, parece un payaso. Horrible, macho. ¡Ping! Sacó la foto, Ellos. Yo. No, yo lo robaré. Robé el collar, el colgante. Ahí. Identidad. Realmente robó la identidad, o sea que se está haciendo pasar por su hermana, la que falleció. ¿Es sangrerío? ¿Eso qué es la tierra? Ah, no, unos zapatos. No entiendo nada. Marca, otra vez. ¿Tienes hambre o qué, Javi? Y cínica la tía. Se viene. Se viene. Espérate, que al poner un taco, pues... ¡Qué rico, tío! ¡Qué rico! Hamburguesa matona no quería. ¡Toma! ¡Hostia! ¿Ahora qué? Mira qué cosa, tío. Ojo, ¿ahora qué? Qué bueno, tío. ¿Quién quiere hamburguesa? Yo le hago un poco de hamburguesa si quieres. ¿Verdad, Gordi? ¿Tú también quieres hamburguesa? También te hago. Quita la cabeza de ahí. La gorda. It was just a dream. A horrible dream. Era solo un sueño. Aquella mujer y el rostro de mi hermana. What the fuck? I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in Pues her si estabas bed. ahí con las flores en el fuera, en el sótano, que está ahora durmiendo, tío. Reality. Las dos hermanas ahí. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... A mí esto me da risa, Javi.
Yo me descojono con esto, tío. Martha had asked for a picture A of me ver, to put in ¿te this vas a mirar al frame. espejo o qué? She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs. Ahora sí mira al espejo y tiene la cara de la hermana puesta, ¿te Can a imaginas? photo capture the soul? Can I capture Pero bueno, son Martha's gemelas, soul? supone que se tiene que parecer. Porque si no... No la ha pillado... ¿Los padres? O sea, el padre. Scary fairy tales. Everything Mira, seems to be el scary. cuento de Caperucita, ¿eh? Yet everything here is so Gato con botas, ¿esto qué beautiful es? and bright. Mira la cruz. Las casas antiguas con las cruces ahí y tal, tío. La hostia. Abre la ventana para que entre aire. Se ventile esa habitación. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what No se happened. refleja, parece un vampiro, no se refleja ni en el espejo. A ver. Marta. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be Mira, happy el to de la see her. derecha es el de Or los I could wear domingos. my clothes No, and the other este es el weekend. de que da con el novio. Este es el del diario, del trabajo. Entonces vamos a ponernos este. Blanco. No van a decir nada, que mi hermana haya muerto. Se supone que el logro desbloqueado del mago, dice. A ver. Cerra con llave. Esta ya estuvo ahí. What the fuck? Espérate. Que las dos habitaciones se unen. Ojo, esta sí se puede abrir. I always keep my trinket box locked. Ah. Siempre tienes tu caja cerrada, vale. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. The butterfly collection that Daddy made for me. Hola, Steruki. ¿Qué pasa? Hola, Faen, guapetona. ¿Qué tal el día? A ver. Nanny will be visiting me soon. Madre mía, tío. ¿Acabas de llegar? I'm all Huerga, ready. ¿no, Steruki? Vale, a ver, vamos a ir al bolso. Este es el bolso, ¿no? Sí. Róbalo en el bolso. Sí, Everything es I tu need bolso is que vas a always robar. in my bag. Pulsa B para abrir la puerta, ¿vale? The key to my trinket box. La llave de tu cajita, ¿vale? Curso. No vea, ¿no? Tienes que estar allá, vamos. Here is my diary. Diario de Yelilia. Hasta es la que... Esa es ella. July 12th, Lo que pasa, la hermana murió, se está haciendo pasar por la hermana, porque a ella, supuestamente, entre comillas, no la aguantaban sus A padres. new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. Vamos a cerrar, quiero leer más. Yes, Erich, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk or I will be in serious trouble. Vale, esta es la única salida. Muy bien. Cerrado. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Se le hicieron por toda la casa, tío. Fumeta del padre. Cerrado, joder.
Si es para correr, vale. Julia. It's locked. Strange. Why did they lock my room? Han cerrado. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. ¿Enterraron al hermano o Mummy qué? is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. El periódico. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Vale, el periódico. Soy Marta. Vale, el marco. Ah, vale. Vamos a leer el periódico. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a O sea, young dice que la woman from a asesinaron. respectable family, brutally murdered near her home. No sé yo, ¿eh? Carabinieri ¿Cómo fue la movida? investigates. Porque no se vio A nada. possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Vale. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Vale. No quiero leer más el periódico. No me apetece. ¿Esto qué es? Joder. Bread, butter, jam, and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. Es lo que toca, niña. For Julia, to take more and more photos, Dad. I Si can se supone verify que eres that the Marta, camera's ¿por qué still coges working by taking a photo. la I could cámara? photograph a sparrow. There are so many of them out here. Chocolate, a privilege for few people in these times. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every O sea, esto time tiene I'm un at the poco de lake, psicología it's a rara, strange ¿sabes? feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. Sigue leyendo. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see Sí, what we ¿verdad? can photograph. Not before a good swim, of course. Es como To be honest, Martha doesn't si la like tía estuviese jugando los papeles, ¿sabes? and recently she's gone off swimming too. But she does like No, spending realmente no está time jugando with el de la me hermana y el de teasing ella. me. Pero Then when she no sé, gets bored, tiene she algo más disappears oculto. into her books and I do my own thing. We feel right when we're together. Vale. July 16th, 1940. Ah, ya lo leí ya. Venga, está, cerrado. B. Y la cámara. Pulsadera de la cámara, accesorios y...
No hay desbloqueado apariencia en cámara. Ya. Voy a usar cámara. RF altura. La Q y la E. Vale. Más de luz, venga. Control. Ajuste. Sería control. Aquí, disposición, qué bien. Una exposición de 90, 1,90. Ahí mismo, venga. Perfecto. Pulsa. Quería pulsar eso si no. Ah, vale, aquí. Espera, ok. Vale. Control, ajusta el panel. Espacio. Hostia, what the fuck? Está apuntando por la ventana, tío. ¿Me está contando? Está apuntando por la ventana y salió la foto de una mujer. ¿What? ¿Qué ocurrió ahí, tío? Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft Vale, of the Germanic defense. detener. Vamos a mirar. Ve. Vamos a diario y cerrar. Y lo otro era. Coño, ¿por qué me siguen marcando la vez? ¿Qué quieres con la vez, tío? Bolso. Mapa. Vale, tengo que ir. Prueba de cámara aquí. Vale. Uy, ¿dónde vas? Vamos a hacer la prueba de cámara. Un limonero. Escape, cerrar. Se supone que tengo que ir a hacer la foto del lago, ¿no? Vale, tengo que bajar por aquí, ahora para izquierda. Izquierda, por el camino a la izquierda. El camino a la izquierda tiene que ser por aquí abajo, ¿no? Digo yo. El camino a la izquierda. Por aquí. Uy. No, por aquí no es, tío. Ah, que me perdí. Yo en mi GPS. Ah, vale, tengo que salir. Vale. Ya sé de dónde. Oh, no se fue todo el... Subo otra vez para arriba. What? Ya, pero los gráficos del juego parecen auténticos, ¿sabes? Parece que es real, tío. En vez de un juego parece una película. Pasada, tío. Supone que tengo que hacer la prueba de cámara aquí. Ahí está la cámara. Pajarito. Hola, Violín. ¿Qué pasa, Violín? Me saca una foto del gorrión. Sí, tío. Ve, apunto para el gorrión y se va por el otro lado, tío. Ya está, ¿no? Saca la foto al gorrión. ¿What? ¿Qué hablas, loco? Espérate. Es que yo la sé. ¿He sacado fotos ya al gorrión? Tú sí que eres un gorrión. Cabrón. Qué cabrón, A ver. Altura, inclinación. Giro, desenfoque. Vale. Control. Panel de ajuste. Puedo ajustar la cámara, no me había fijado antes, tío. Desenfoque.
Desenfocado, demasiado. Vale. Elemento enmarcado. Desenfocado. Vale, vale. Me tengo que ir por aquí que me sale lo que tengo que hacer. Vale. Exposición correcta. Desenfoque. Apertura. Esto como... Vale, ahí está. Pasa. Excellent. I've taken a picture. Now it's Hay que straight quedar to the darkroom fotográfico. in the cellar to print it. Objetivo alcanzado. Daddy Vale. recently became a general in the German army. He used Yo to de take aquí me voy a pictures of me vería un friends, estudio but fotográfico. Now he gives me the materials to take photographs. Ah, no, instead. Faen la fotógrafa. Faen. Martha is there. I need Manifiéstate que tú eres la fotógrafa. ideas into my memories. I can't allow myself to forget. Vale, no me puedo permitir no sé qué. Vale, ahora qué tengo que hacer. Ve. Vale, aquí. Estoy aquí. O sea, la casa. O sea, ya enterraron al hermano y todo por lo que se ve. Hostia, espérate. Mira, aparte, yo, porque ahora se ve, pero si miráis al fondo, cuando se va acercando la cámara parecía, se va oscureciendo. Parecía una persona, tío. Ya veo cosas raras ya en el juego, ya. No puede ser, tío. No puede ser. A ver, ¿qué tengo que hacer? Así está ello. Así está ello. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Objetivos. Vale, prueba de cámara. Ya está ello. Mirar el mapa. Ya está ello. Vale. ¿Y qué? ¿Ahora qué quiere? Revela e imprime la foto en el cuarto oscuro en el sótano. What the fuck? Hay sótano y todo aquí. A ver. ¿Dónde está el sótano? ¿Aló? I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. Hostia, sigue la hermana ahí. Yo pensé que la habían enterrado. Hostia. We are so Sótano, ¿sabes qué significa eso? difficult times. ¿Sabes qué significa ya el sótano, verdad? People are going Muy hungry. bien. Para que luego no diga que os sorprende. General, for a father, food is never scarce. No, sí, que es tenebroso el puto. Coño. Oh, mira, yo no. Hostia, que se vio unas marchas de sangre. Mira. Se ve el traje, ¿verdad? Con unas manchitas. ¿Te acercas y se quitan? What? Miren. What? Tiene mucha luz el sótano, ¿no? Sí, espérate, ahora aquí en el cuarto oscuro. Espérate. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. O sea, hacer revelaciones y todo, tío. Qué movida. La luz. Yo llegué a hacer revelación en mi casa y cogí, puse cartulina negra en la ventana para poder oscurecerla, tío. A ver, continuar. Vale, continuar. Continuar. Sí. ¿Cuál quiere revelar? Esta fue la primera, esta no, esta tampoco, esta sí. Esta. Mira esta foto. W. Carta mal colocada, ajuste. El desenfoque estaba bien, la carta está mal colocada. La carta, tío, me está costando mover el papel. Aquí está el pajarillo. ¿Dónde está? El US. Ah, vale. ¿Dónde está? Esperando ahí. Ya
Ya está. Ya hizo... Ahora el líquido, vamos. El líquido que es el que da. A ver, ¿qué voy a hacer? Not a bad photograph. It seems that the camera works No, perfectly. la foto es en blanco Now y I can negro, take pero a auténtica, sometime photo for Martha's frame. Agüita. Joder, está por ahora bien. Auto guardado, vale. Esto tiene auto guardado, perfecto. ¿Esto qué es? There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards. Sí, tío. Título Antonio el Gorrión. ¿Ese es tu próximo juego, Antonio? A ver, ¿qué más tengo que ser? Objetivo. Prueba de cámara estallo, el marco. Vale, se necesita un trípode. ¿Un trípode? Necesario para poder hacer. Vale, un trípode. ¿Dónde hay un trípode? Está en busca de un trípode. Aquí está. Busca un trípode. Hostia, ¿y esa silla ahí, tío? Mal rollo, ¿no? Te sientas ahí. Ah, mira el trípode de aquí. Vale. ¿Ahora qué? Camera is set up with the self-timer. Ah, ahora me siento, me saco autofoto. Está bien eso. Inicia el temporizador. Brillante, joder. ¿Te imaginas? La pongo ahí. Objetivo actualizado. ¿Qué pone aquí? ¿Por qué pone...? Vale, dame la cámara, tú. El rollo. Vale, ¿la cámara se queda o qué? Objetivo actualizado, Objetivo. Dice, revela la foto. Informa adicional. Vale, vamos a... La verdad que el juego por ahora, suave. Pero a mí el vestido ese, la mancha y luego desaparece. Tiene telita. Mira, ¿qué se ve la mancha de sangre? Hostia, mira, aquí está mi sangre, colega. O es vino. Eso vino no es. ¿Qué dice Satán? Esto vino no es. Eso seguro. Mira, el vestido está aquí manchado de sangre también. Ve, ahora no se ve. Hostia. Ve, se mancha ahí. Vale, al cuarto a revelar la foto. Se supone que es un juego de terror psicológico, con sangre, desmembramientos, pero por ahora solamente he visto cómo le quitaba la cara yo a una tía, nada más. Something invisible is captured on the black film. A ver. Kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. Nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just an illusion. I want to photograph No sé yo, I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Ahí. A ver, si enfoque. Ahí, perfecto. Ahí. Espacio. ¿Qué dice Faen, guapetona? ¿Qué Faen? Mira, te he quitado el título de fotógrafa. Madre mía, tío. Contemporizador y todo. A la vieja usanza.
¿Dónde está la sonrisa? Se puso sonriendo. Vaya sonrisa más rara, this is tío. me. Mira, la No piba one was guapa, ever ¿eh? able to tell us apart, but I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies Coño, no us fea, most ¿eh? deeply is not visible to anyone. Va, ¿eh? Hola. Madre mía. I was obsessively thinking about Martha and what had happened, Eso es lo que quería ella, que todo el mundo le saludara. but suddenly a thought took control. Qué mal educado The sois. memory of that day at the lake was becoming more and more. Deja de pensar clear. definitivamente en Marta. After awakening, Marta es la hermana, ¿vale? becomes more and more Resumo otra vez. Marta es la que murió, apareció ahogada en el lago, que es la hermana gemela de ella. ¿Y ella qué hizo? Pues le quitó le quitó la plaquita de la chapita que tenía, un colgante, y se lo puso a ella. Y se hizo pasar por Marta, realmente. Y ahora todos creen que la que murió fue realmente ella, la protagonista del juego. No habrá bebido, ¿verdad? Y este caso se quedó sin luz. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. ¿Cómo te puedes quedar sin luz en una casa con un muerto? ¿Me lo explicas? ¿Eh? Dice... La ves, vamos a ver. Venga, Satán. ¿Esto qué es? ¿No hielo? Vamos a poner... Vale, la cámara ya está, ya está. Mira el mapa. Coño. Mira el puto reloj. La puerta principal, encuentra la llave. Al armario de la foto. Y se dice que los fotógrafos, vale, este ya está ya. El periódico dice, lee la información, vale. Tengo que leer todavía el periódico de la mesa. Podrá estar en la mesa, vale. Esto ya está hecho. Dice que el fotógrafo de las personas roban el alma. Yo espero conservar el alma de mi hermana. Hago una foto de Marta. Vale, tengo que sacar una foto del muerto. La puerta principal. Para abrir la puerta necesitas la llave. Encuentra la llave. Información adicional. Podrías estar en el estudio de papá, que está debajo de su dormitorio. Vale. Vamos para el dormitorio. Pues, ¿esto qué es? Hostia. July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, to joke around. Hola, Dark. Espero todo vaya bien con el stream. Saludos. Gracias, Misteron. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Gracias por esos 100 vitazos, campeón. ¿Qué dice, Gordy? I don't remember what I was doing before. a que pegó el grito. That lifeless body was Martha's. My sister. Mummy ran up to me and hugged me, thinking I was Martha, and that I. Antonio, tú estás muy... ¿Te asustas por nada, Antonio? No puede ser, tío. A ver, también. Joder, vaya dos personajes. Es que sí, las alertas son todas las mismas, tío. Qué variada, que pone cosas ahí que diga, ¡hostia, ¿tú qué? Y no has visto nada, hay varias más. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone and there was no going back. Además, alerta pega ahora mismo con el juego. Viene de perla. The partisans couldn't have killed her. Vamos, que tú puedes robarle el arma a Marta. Ahora tengo que sacar una foto muerto. Lo mejor que se da. Vale, ya leíste el capítulo, ¿no? Podéis ir al carajo un poquillo. Ahora vamos a hacer el mechero. El mechero, venga. Ahí está, mira dónde está el muerto, mira. A ver si se ve, mira. ¿Veis la caja delante? Un muerto aquí. Y encima le han quitado las velas, ¿sabes? ¿Qué pasa, señorita Fire? ¿Qué pasa? ¿Cómo está, guapetona?
Es que, tío, esto no puede ser. Vale, tengo que buscar el jodido cuarto de papá, que se supone que está debajo. Vale, este no, este es el sótano. A ver, ¿será este? ¿Pues este? Puede ser. Esta es la cámara, tío. Oh, no, 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 no. ¿En serio, Mister Brown, tío? Gracias por esos 5. No, no, no. Madre mía, tío. Dios mío, tío. Felicidades a todos los afortunados. Qué grande, tío. Grande, tío. Oh, no, 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 no. Ah, que mola. Oh, no, no, no. Sí, sí, el ataque a buena gente, la verdad, sí, se puede decir que sí. A Bros, Parque Jurásico, a mi Petina, a Javi, por supuesto, y a Fine, ¿cómo no? A la guapetona de Fine. Antonio, a ti no te quieren. Tú ya lo hiciste el otro día. A ver, tengo que buscar el cuarto. ¿Dónde está el cuarto? Que ya, aquí el Mister Bomb me acaba de trastornar. Me ha dejado fuera de onda ya, directamente. Con ese pedazo de regalazo. ¿Este qué es? Esto nada. A ver, ¿esto qué es? Madre mía, las especias antiguas, tío, que venían en paquete. No, no te preocupes, muchas gracias, de verdad, te lo agradezco de corazón, tío. A ver, ¿esto qué es? Oye, ¿esto qué es? Una ventana. Esta es su habitación, pero no puede entrar porque no tiene la llave. Está cerrada. Esta es la habitación de las gemelas. No, mentira. La habitación de las gemelas está aquí delante, ¿no? Sí, está aquí delante. ¿Esta cuál es? Esta es la de papá, se supone. La de... ¿Esto qué es? ¿Una linterna? Here's the camera flash. Ah, no. Ah, mira, se puede poner un flash. Ojo. La bombilla de los flash cuando le disparaba se reventaban. Esa bombilla. Ah, qué guapo, tío. Daddy stuff. War maps. Mapas de guerra. He oído que todo está... Yo, señores, ¿qué opináis del tema de Rusia y Ucrania, tío? Porque no vea, lo que se está montando. La llave, aquí, la llave. Pervitín. Las estufas antiguas, tío, qué pasada. ¿Eran eléctricas y todo o qué? Vale, ya tengo la llave, ¿ves? Ya me... No, yo realmente susto no tengo, ¿vale? Mira, si tiene que venir una guerra, que venga. Lo que me parece injusto de la forma que ha comenzado esa guerra, ¿vale? Pues me parece muy injusta. Se abre la puerta principal, la de la calle, se supone, o sea, la general. Sí, la verdad que sí. Y encima el Putin ha hecho una amenaza pública de que todo el que se meta por medio de su camino vaya por ellos sin mirar nada, ¿sabes? A saco, se unta, sobreactúa. Así que lo vamos a tener crudito como... Ahora hay una reunión supuestamente de la OTAN el viernes. Se van a reunir a ver qué es lo que van a hacer. España dice que no va a permitir eso. Varios países ya están mandando ayudas y tropas para que no crucen. Están cerrando lo que son la zona aérea. Están habiendo un montón de movidas. De hecho, dos F-12, mentira, dos F-16 escoltaron a un caza ucraniano para que saliera fuera de la zona de
del conflicto, ¿sabes? Para que no pusieran más nada. Luego un casa cayó, el piloto sobrevivió porque se lanzó de la cabina a tiempo. Está viendo movidas extrañísimas, tío. A ver. ¡Epa! Vuelve todo, tío. Dice, vale, requisito. Para abrir la puerta, vale, abrir la puerta, dice... Este ya está. Bien. El arma de la foto. Esto es una foto de Marta. El periódico. Vamos al periódico que me pide. ¿Qué me pide el periódico? Información adicional. Vale. Ah, información adicional. Tú, ¿para qué me quitas el mechero? Carajo. Ah, pero ya no está el desayuno, lo ha quitado. Ya no está el periódico, tío. Ahora que tengo que salir fuera. ¿Esto qué es? Ah, no hay linterna aquí. Creo. ¿Tú crees, misterino? No sé yo, No sé yo. Ese me da que lo que quiere... Buah, yo lo único que estoy sintiendo que ya tenemos subidas eléctricas. Imagínate ahora con la gasolina y todo eso. Si ya es tan cara... No quiero imaginar. La bolsa se ha disparado, de hecho. Así que... Madre mía, la que nos espera a nosotros. Sin tener culpa de nada. Estamos pagando todo. Vale, a ver. ¿Esto qué es? ¿El garaje o qué? Vale. ¿Dónde aquí? Sí, ahí sí te di la razón. Ahí sí te di la razón yo. Y mucho, diría yo. Después del huevazo que se llevó el otro día, como para no. Que no veas. Habrá acabado con un dolor de cabeza impresionante. Madre mía. Mira que le reventarle el huevo duro, tío. Dios, qué dolor nada más de pensarlo. Y ahora se viene su día especial, el año en Twitch. Sorteo y esas cosas. Oye, estoy dando la vuelta a la casa y yo no sé lo que tengo que hacer. A ver. Objetivo. En la cámara del lago. Ve al lago. El mapa. Pero, ¿qué hago yo? Objetivo. Aquí está, el arma de la foto. Dice que la foto de las personas roban arma, vale. El periódico, esto se me queda a medio. El mar, todo esto ya está hecho. El árbol, tenemos dos fotos en el árbol. Registro. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y al lago? Vamos al lago. A ver, si se llega al lago yo... ¿Dónde está el lago? Eso es otra. ¿Dónde está el lago? ¿Será este? Vaya mapa, tío. Aquí se ve un río. Digo yo que sea este el lago. No, aunque no tiene pinta de ello, pero... ¿Está el lago aquí? No, hombre, yo creo que eso le vino bien, porque él fue muy confiado de que no le iban a reventar ningún huevo, ¿vale? Le reventaron uno bueno y uno duro. No podía pedir más, ¿no? Yo creo que eso, vamos, le quitó la gana de volver a hacerlo. Eso no vuelve más hasta allá el huevito. A ver, ¿esto qué es? ¿Por aquí se va el lago? No, esto es el río. Hombre, si sigo el río, llega al lago, seguro. Digo yo. Pero no me quiero perder. Así que, hostia, ya me perdí. Ahora, ¿cómo? Por aquí. Vamos a sacar la foto al muerto. Vamos a empezar por ahí. Enfocaré la luz, intentaré ponerla por ahí, que yo pueda. Pero yo digo, ¿por qué coño se han apagado las luces? ¿Hay un generador, unos fusibles, algo? Si aquí hay luz, ¿por qué dentro no? Es peligrosa la lámpara de gas dentro de casa. Podría prender fuego a algo. Debería apagar la lámpara antes de dar. Vamos a apagarla. Vale. Coge el mechero. Hola, coge el mechero. Ahí. Muy bien.
Entonces no puedo prender aquí. ¿Cómo enciendo yo las luces aquí, tío? ¿Estarán en el sótano? No puedo darle ni a la llave. Que tengo que sacar una foto al muerto. ¿Cómo lo hago? Ahora encuentro el muerto ahí. Joder, que no hay luz, tío. I don't have the courage to use the phone. Not right now. ¿Vale? ¿Ve? La foto del muerto. No veo nada, tío. No se ve. ¿Cómo coño pretende que yo saque una foto aquí? Fuera, me pase. ¿Veis? No. Cerrar. No puedo sacar la foto aquí. ¿Eh? Esto estoy seguro que yo en la vida real no lo haría, ¿eh? Hostia, no me había fijado en las cámaras, en las máscaras estas, tío. A ver. Estará por aquí donde estaba. Aquí donde estaba la bajada, tío. Esta es la lista de la compra. Mira, dice. 350 gramos de café de Milán. 300 gramos de. Es que no se ve bien, espérate, voy a acercar un poquito más. Acelga de pan duro. ¿Pan duro? ¿Qué comía esta gente, tío? ¿Sabes dónde estaba la bajada del sótano? Ué. ¿Que no duermo? Soy un reloj durmiendo. Tú no me conoces. Yo me quedo dormido hasta en el filo un cuchillo me quedo dormido yo. Coño, vaya lagazo que le dio esto. Yo te puedo decir. Hostia, mira unas tijeras. ¿Para qué son las tijeras? ¿Para qué quieres coger unas tijeras tú? These could be of use to me. Podría serme útil. Piensa bien. Ah, dice yo. Se enciende solo, vale, perfecto. A ver. A los fusibles o algo aquí, tío, porque no veo nada. ¿Quién quiere beber vino? Invito. ¿Qué? A tripod is necessary to take photos with long exposures. Guárdalo. Siendo el mechero. Ah, ¿puedes ser el mechero, por favor? Gracias. ¿Sí? Claro, al llevar el trípode, tío. No puedo soltar el trípode. Ahora sí que es verdad que no veo un carajo. Bien. Y yo por lo... ¿Cómo me guío? No veo nada. Una ventana. Luz. Por favor. Vale, aquí está la... No, ¿esto qué es? Joder, no puedo soltar el trípode, tío. My mother's tailor scissors. Vale, tiene tu madre, sí, pero yo quiero soltar el trípode. Quiero coger el mechero. Vale, papá. ¡Ay! Tengo... El periódico no está. La foto del muerto no puedo porque está todo oscura. La cámara en el lago, vale, sí, pero es que necesito... Registro. Si encuentras que le dañado algo... no quiero ni pensar, vale, esto es nada. El árbol, que es la foto... Vale, atrás, esta también, esta es la foto que se hizo, autofoto que se hizo ella. Los objetivos son estos, pero la bolsa es esta.
A ver si cogiendo el libro suelta, ¿vale? Atrás. Así me deja coger ahora. Sin dejarme, tío. Por aquí. Esto es una pared. No veo nada, tío. Ventana. Dios, qué putada, ¿eh? A ver, ponemos aquí. Aquí por lo menos hay más luz. Si me pone aquí el trípode aquí. Otra vez. Su sitio. ¿Quién me mandaría a mí a coger el trípode? Hola. Vale. Ventana. A la ventana. Va a ser un fantasma ahí, ¿sabes? Una foto en oscuro. Siempre aparece algún fantasma. ¿Vale? Y se hará de día ya, tío. Arte de día, carajo. Que no veo. Es que no sé cómo soltar. Es que no me sé cómo soltar el trípode. Y claro, yo quiero coger esto y no me deja. Y me sale en rojo. ¿Por qué? Es la pregunta. Y por aquí no me puedo guiar. Bueno, sí, a ver. Si sigo recto me doy contra la pared. Sigo por aquí me doy contra la pared. ¿No? Sí. Ojo. ¿Por aquí qué hay? Es que no me dejan ni usar las llaves, tío. De luz. No veo nada. Bueno, que esto... Se supone que esto es la de... La mesa que estaba enfrente y por ahí estaba la puerta. Estáis viendo oscuridad, no estáis viendo otra cosa. ¿Y por aquí no puedo salir? ¿Esto cómo se puso, tío? ¿Cómo se puso esto? ¿Vale? Ahora. ¿Esto cómo cojones se puso? Hola. Voy a cargar desde el último punto porque... De verdad... Aquí, voy a cargar aquí porque... No veo nada y con el trípode me... No puedo soltarlo ni nada, tío. No deja hacer nada. Vale, perfecto. Bien. Ya sé que el trípode no tengo que coger. ¿Me dejará dormir? ¿Así pasa el día? Vamos a comprobarlo. Cosa que no sé. Si me dejará dormir. La habitación del padre. El teléfono. Hostia, han cerrado la llave. ¿Por qué han cerrado la puerta, tío? ¿Cómo pretende que yo entre en la habitación? ¿Hola? I don't have the courage to use the phone. Not right now. ¿Cómo que no te atrevas a usar el teléfono ahora mismo? ¿Qué pasa? ¿Te va a salir alguien por el megáfono o algo o qué? ¿Puedo tener el mapa? ¿Eso bien? A ver si me deja dormir por aquí arriba. Mira, aquí hay luz, tío. Movida, ¿no? Hostia, mira. I shouldn't risk it really, but I love watching them sleep. It's the only time they are together and not fighting.
Si les saco una foto se darán cuenta. No entiendo por qué no me deja... ¿Esto qué es? ¿Encender luces? Ellos están durmiendo, a mí no me dejan entrar en el cuarto a dormir. Me lo tienen cerrado con llave. Hasta eso, me tienen mi propio cuarto cerrado con llave, colega. Increíble. No sé, vamos a ver. ¡Ojo, Pilo! Gracias por esa raid de 5 personitas. Bienvenidos, señores. Espero que os guste el terror. Sobre todo el terror psicológico. A ver, por aquí. Que no me dejan encender nada. Si queréis ver un muerto, os enseño un muerto. Vamos a ver. Vamos a enseñar a los señores que acaban de llegar un muerto. Edu, ¿qué pasa? Grande, campeón. Vamos a enseñar un féretro. Un féretro con un muerto dentro. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Estoy en una casa con un muerto. ¡Oh, grande, tío! ¡Malero! ¿Qué pasa, Gordy? Esta es la hermana gemela. Se llama Marta. Pero ahora Marta es ella, la viva. Porque se está haciendo pasar por ella. Tita, deja eso. Shh, oye. Shh. Oye, deja eso. Oye, gata gamberra esta. A ver la salida. Vamos a buscar la salida que tengo que salir por fuera. Vamos al lago, mira acá. Oye, shh, mira. Te pego un botellazo de aquí para que estés quieta. Vamos a coger esto. Y vamos a intentar llegar al lago. A intentarlo. Que lo logre ya no lo sé. Si no me pierdo por el camino. Soy así de guay. Vale, a ver. Antes tuvimos un caminito por aquí. Que bajaba al río. ¿A qué estaba dándole de pilot? ¿Qué es? Una iglesia, hay un campanario, una capilla o algo de eso. Vale, por aquí es la bajada del río. Y si por aquí está la bajada del río, tiene que estar bien la bajada del lago, digo yo. No lo vi antes. No lo vi antes, ¿no? ¿Otro sitio? ¿Con el GTA? ¿Pero qué? ¿Online o campaña? Por aquí se ven casas, se ven tal. Esto es un caminito, vamos a ver. Vamos a correr, corre. Ah, genial, guay. I love the night, but Me this encanta la night noche, scares pero me. esta en particular me asusta. En la oscuridad me parece sentir todo el daño It's getting que he closer with each hecho. step. Acerca cada paso. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain No sé I por qué me da am que iba a of this. aparecer algo por How aquí. could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? Música ambiental. ¡Ojo! ¿Habéis visto eso? ¡Ojo! ¡Un fantasma! No puedo fotografiar eso porque se evapora, tío. Vale, derecha e izquierda. Derecha e izquierda, señores. ¿Me voy a perder igual? La verdad que es un poquito psicológico, por decirlo así.
Se te mete el terror en la cabeza, las ideas de la tía en la cabeza y terminas que no sabes ni qué estás haciendo, ¿sabes? Izquierda, derecha, no sé, esta tiene pinta de ser un camino más amplio. Esto es un camino muy extraño, vamos por izquierda, porque no sé por qué. Me da a mí que soy más de izquierda que de derecha. Aquí se le ocurre. Hostia, mira aquello, hay una luz allí. ¿Eso qué es? Una capilla o algo. Algo ahí arrancado, qué mala pinta, tío. Estoy caminando por un bosque a la oscuridad, a la luz de una vela que se va a apagar. Y este no es el camino al lago, ¿no? ¿Para qué me metí en el medio del bosque? Yo no estoy yendo al lago. Esto parece el bosque de la bruja de Bray, tío. Solo me faltan los iconos por ahí. Vale, por arriba o por abajo, por abajo. El lago siempre está más abajo que arriba. Raíces. Oh no! Damn lamp! ¡Oh, la lámpara! My lighter with me. ¿No dije yo que se iba a apagar la puñetera lámpara? ¡Uy, qué hijo de puta! ¡La madre que la parió el fantasma, tío! ¡Maldita lámpara también! ¡Uy! Y si me sigue mirando para dar el fantasma, tío. ¡Qué perra! Yo también soy masoca, tío. Voy detrás del fantasma, ¿sabes? Me estoy acojonando. Madre mía. Hostia, mira, cruzando el río, a ver si no se parte las tablas, ¿eh? Te tiene más malas pintas. Uy, tío. The cameras are somewhere around here. Objetivo actualizado. Es el lago, tío. Es la cámara aquí. Sigo por ella. Hola. ¿Qué pasa? ¿Ah? Aquí se fue donde encontró la hermana muerta. ¿Y esa tela roja? A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of 2 cameras left. Sí, hazle una foto. Haz todo lo que tú quieras, pero hazla ya. Y dudes. Espérate, está desenfocado, está ahí desenfocado. Vamos al ajuste panel, vamos a enfocar. Exposición está demasiado oscuro. Vamos a la apertura. Por aquí, para aquí. Por acá. Está. Exposición. Efecto demasiado oscuro. Atrás, espérate, vamos a ponerlo aquí. Ahí. Si tiene luz ahí, ¿me estás contando? Y se queda. Se acaba de escuchar algo, ¿eh? Y arriba está la... Esa es la casa, me da a mí. Hostia, pero acaba de escuchar algo, tío. Qué mal rollo. Va a ser bien la foto, joder. Hay que darle más luz. Movimiento. Aquí no puedo ponerme. Aquí.
dando un mal rollo a mí esto, tío. Y no, para aquí no. Inclina el resto la F. Ahora, exposición correcta. Ahora vamos a hacer el enfoque. Enfoque. Ahí está, enfoca. Ahora sí. How could it have ended up here? Perfecto. It looks familiar. Vale, ahora qué tengo que hacer. Este ya está hecho, vale. La cámara en el lago. Cámaras encontradas. Una de 3. Hay otra aquí delante y otra aquí. Vale, vamos a buscar las cámaras. Tengo que seguir recto. Con 2 huevos, vamos. Mía. Hostia, esto aquí, ¿qué? Hostia, es un tronco, tío. One more camera to collect. De verdad que esto es un mal trago. ¿Por aquí no? No, por aquí no puedo ir. Por aquí. Vamos a poner otra en el mapa. Para ver dónde está la otra. Vale, la otra está aquí arriba. Perfecto. Entonces vamos a subir. A ver qué sustituto nos llevamos ahora. Mira aquí. ¿Y para qué quiere tantas cámaras tú, tío? That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. Voy a casa a revelarla, sí, pero... ¿Tienes telita ya tu casa? Venga, gracias, Pilo, por esa raid, tío. Y que aproveches. Nada, hombre, gracias a ti. Ahora me encuentro otra vez el fantasma, ya veréis. Hostia, ¿qué tiene una forma los troncos, tío? Madre mía. Yo creo que ahora mismo se apaga otra vez la jodida lámpara esta. La lámpara de gas. What the fuck? ¡Corre, Forrest, por tu vida! ¿Qué pasa? El fantasma la tiene agarrada. ¿Dónde estás entrando, niña? ¿Dónde estás metiendo? No puede ser. No puede ser. No, por favor, no me digas que tengo que meterme ahí. ¿En serio? ¿En serio me están metiendo en un sitio? ¿Pero qué coño? Iba a casa tranquilamente a revelar la foto. Iba a hacer otra cosa.
Ostras, si estoy en casa, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Y? ¿Qué, infantil o algo o qué? Ah, un bebé. What? Estaba embarazada. ¿Qué coño? No entiendo nada. Yo lo gusano. Por cierto, esta noche, para quien quiera ver zombies, echa al amanecer de los muertos en Neos. Un bebé, un feto, tío. ¿Ah? No entiendo nada, la verdad. Lo que acaba de ocurrir aquí no entiendo nada. Oh, yet another nightmare. ¿Cómo llegó a la casa? She entered my dreams What? once more. Maybe she wants to talk to me. What am I saying? Fairy tales Se ha meado la true. tía. Yet Con la I cama está feel- sucia. No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. ¿Sangre? What? Oh, damn it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I ¿Pero thought? qué I have to coño? wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth ¿La foto al awaits me. revés? It must be hidden within those rolls. What? ¿Por qué está la foto al revés, tío? Oye, para que no te manches otra vez. Hoy te toca el negro. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. ¿Y qué te vas a poner? What am I thinking? I would Pues no stain te my pongas de clothes nada. with blood. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que lavarte. Vamos al baño que te pegues una ducha. Algo aquí. ¿Hay algo aquí? Ha manchado de sangre, así que... What am I thinking? I would stain my Vale. clothes with blood. Vamos a... Las tres cámaras aquí. Están las tres cámaras en el bolso. Vale, una duchita, venga. Uy, se va a desnudar. ¡No! Ha cortado, han censurado. Nos deja ver víspera sangre, pero eso no. I still No don't puede ser, tío. understand all of that blood. ¿Ya? ¿Ya te It's lavaste? never happened to me before. But I'm not going to Hostia, tell guarros, a my ver si doctor. lavan esa bañera. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Hostia, vaya lagazo que me ha dado. ¿Cómo puede dar lagazo el juego cuando ni siquiera es online, tío? ¿Dónde? Ahora sí. The elegant dress. No, I'll never hear the end of it from Mother. Vale, pues esta.
Vamos con putitos, con puntitos. Ay, vale, prepárate para el día. Muy bien, ya me he preparado. Ahora miro el... It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. It's July 19th. Qué malo educado, pero puedo descargar el teléfono. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny who... Qué mala es la vida, cambiándole al perro. The nanny. Es mala, es un bicho. Is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards. They are cursed things. I hope you made them disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Ya estás siguiendo con la cola, tú. Objetivo, vale. Las cámaras del lago. Revelo el rollo, vale. Esto lo tengo que hacer. Las cartas de tarot, vale. Sacar la foto. Lo aporta al principal y ya está. El periódico. Me falta leer el periódico de 19 de julio, vale. Y todo esto ya está. Vale, vamos allá. Vamos a ver las cartas. Following the dramatic news from the countryside, Archbishop Toccarelli will protest with the French in the city for the raping being committed by invading troops. New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, house entrances, and doorways, must remain closed night and day. The population are advised to stay in their cellars, or, where these do not exist, churches and other large buildings. The patrols of German armed forces have orders to shoot at people who are on the street, or who are found looking out of their windows. I shall repeat for clarity. New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, house entrances, and doorways, must remain closed night and day. The population are advised to stay in their cellars, or, where these do not exist, churches and other large buildings. The patrols of German armed forces have orders to shoot at people who are on the street, or who are found looking out of their windows. .25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things on time, especially before they happen. Mummy's medicine. Will they do her any good? Vale, antes de salir, vamos a comprobar otra vez
los objetivos. Las cartas de tarot. ¡Ojo! ¡Jaya! Sí, sí, acaba de llegar, acaba de llegar. ¿Eh? ¿Cómo va a salir eso solo, tío? Qué raro, ¿no? Madre mía, lo que no te pasa a ti, Jaya. Gracias por la raid, tío. Bienvenido a los 5 personitas de Jaya. Deben estar escondidas, pero alguien sabe dónde. Podría empezar a buscarlas en la habitación de mis padres, vale. Ve, menos mal que no ha salido. Y la habitación de los padres está. A ver, ¿qué es esto? ¿Libro de qué? ¿Sí? ¿Son cartas? No son las cartas. ¿Qué has encontrado? Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searking for an explanation. ¿De qué estás? ¿Qué embarazada? ¿De quién? ¿Eh? Pilla. ¿Esto qué es? Otra carta. Romola, 15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink. Sí, Marta está muerta. Esta es la hermana gemela que está haciendo pasar por Marta. Why on earth did Mummy have that door locked? La tía por lo visto era problemática, ¿sabes? What is she trying to hide? Pervertin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Madre mía. This is Mummy's jewelry. She wears them every day. No están las cartas, por lo Even que though estoy Daddy says it's impractical and viendo. dangerous Duerme to con un show rifle signs aquí. of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy. Así de gusto dormir, tío. To play war, as she says. Como entre Europa en guerra, me verás a mí también así durmiendo con un M16 ahí pegado a la puerta, ¿eh? Madre mía. Qué mal estamos con el tema de la guerra. A ver, aquí. ¿Qué hay aquí? Las cartas, mira, hasta ahí. ¿Son esas? Ahí están. Las cartas de la abuela. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. Son cartas del future tarot. was always good for everyone. Van cuadrando las cositas. She saw my true future. Brujería. For me. Or more likely, Fantasma. these cards are actually Desmembramiento. Game ¿Qué to más? reassure and deceive oneself with. But El juego lo tiene todo. oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Vale, ya, ¿no? Una cosa es ya. Vamos a salir de aquí antes que los padres aparezcan y la descubran. ¿Sí? Yo no oyo nada. Yo soy inocente. ¿Esto qué es? No. Déjate de rollo. Vamos a mirar primero lo que hay que hacer. Petición de felicidad. Encuentra la llave. ¿Por qué han cerrado la habitación de mi infancia? En la carta de data dice... encuentra la llave. En la carta de data dice... dejó las llaves, tenía el llavero rosa atado a ellas. No te extrañes, encontré esta nota entre las cosas de mamá. Pero no tiene ningún sentido. El mensaje dice, querida madre, es difícil pero debo contarte algo. He descubierto que Kira está embarazada. Ve al lago mañana, por la mañana a las 7 y obsérvala mientras se baña. Verá que su barriga está creciendo. Marta. No sé por qué me da más mala espina aquí. Todo esto. Un llavero rosa. ¿No tiene un llavero rosa? ¿Tú ves algún llavero rosa?
Por aquí. Esta imagen tiene que tener algún significado, ¿no? No sé nada. No se puede hacer. Vamos a mirar otra vez para arriba. Aquí no se puede más nada. Aquí tampoco. Estoy escuchando unos golpitos de sonido. Vamos para abajo. Aquí ni nada. Llave rosa. Estará más abajo, digo yo. Ya lo encontraré ya. Algún día. Me cierran la puerta de esta habitación siempre, tío. No sé por qué, pero me la cierran. Ah, uy, ¿qué es eso? Un espejo. No se refleja, es un vampiro. Vale, vamos a leer el periódico. The Superior Commander of the German Federal Armed Forces announces: Unión del Popolo. Whoever is in possession of weapons or Yeah, explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Vamos a leer porque antes me dejó como no leído An la... attack launched by the Soviets after hours of cannonade. The fight on this front has been going on for a long time. Fighting in Normandy. Victorious Germanic counterattack on the road from Perriers to Carentan. Pont Heber reconquered north of Saint-Lô. Many US losses caused by the flying bomb action. Vale, ¿y aquí? Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany. A commitment of a maximum period of 1 year before returning to Italy. Listo, ya está todo el periódico leído. Son 4 y 4, vale. Bien. Se supone que ya tiene que estar completa esa misión. Se supone. A ver el periódico. Hasta el periódico. Hasta el periódico. Aquí. Podría estar en una mesa. Información adicional. Información adicional. Podría estar en una mesa. ¿En qué mesa? Aquí ni nada. Pero si lo acabo de leer todo. Toma por saco. Vale, voy a sacarle la foto al muerto. La Marta. Pero si... Que Marta, lo siento. Has muerto y que me está haciendo pasar por ti. Ay, no puede ser. Vaya hermana más que tienes. Pero ¿por qué se quita la luz, tío? Hostia, que se ha puesto el ventilador solo. Espérate. ¿Se ha este ventilador solo, colega? Si hay luz, en serio, si hay luz, ¿por qué no enfoca? Es raro, ¿no? Desenfoque. Demasiado oscuro. Igual tienes suerte, tío. No vea. Enfocado, esto ya está. La apertura, ahí está, la luz. Vale, correcto, espacio. Done. It would be nice to have you always by my side. Acaba de sacar una foto de un muerto, tío. Tiene huevo el asunto.
Ya te digo si voy fresco al hotel. Ese no se presenta más al lado en tu vida, vamos. Y... La puerta principal, una estrella de habitación, la cámara del lago, el arma de la foto. ¿Esto qué decir? Revela la foto. Tío, tengo que revelar varias fotos. Espérate, ahora las revelo. Vamos a buscar primero. Por aquí. ¿Esto qué es? Un paraguas. ¿Esto qué es? Tío, yo no sé. Han pasado ya varios días y el muerto sigue ahí, no se entierra. Eso no revienta, no apesta ni nada, ¿sabes? Yo es que flipo con este juego. Cuando lo entierran ya está más que podrido. Madre mía. Esto es la cocina. ¿Qué es eso? Cascanueces o algo de eso, ¿no? Unas pinchas. Tener las cocinillas. Las cocinillas de antes, tío. Ah, este es el periódico, tío. Es que el periódico me dice leer no sé qué adicional. Pero es que yo lo leí. Yo digo, dice, información adicional. Podría estar en una mesa. A ver. Información adicional. Este no nos dice. ¿Se puede pasar o qué? No. No se ve ni nada, o sea que este ya lo leí. No me deja leerlo porque ya lo leí. The superior commander of the German Federal Armed Forces. No me deja leerlo. War rages on the Eastern Front. An attack launched by the Soviets after hours of cannonade. The fight on this front has been going on for a long time. Fighting in Normandy. Victorious Germanic counterattack on the road from Perriers to Carentan. Pont-Heber reconquered north of Saint-Lô. ¿No lo leí yo antes? Many US losses caused by the flying bomb action. Esto es lo de los italianos, ¿no? Esto no me deja leerlo. Va, pues nada. Cerrar. Vamos a revelar las fotos. Gilia, ¿ves? Se llama Gilia, ella realmente. Pero se está haciendo pasar por Marta. El arma de la foto revela la foto, vale. Esto es la cámara del lago, revela el rollo de película. Una nota extraña. Y la especie tal. Vale, vamos a ir abajo al sótano para revelar las fotos. Así que joder con el muerto. Aquí cada vez que paso por este pasillo. Joder. Veía la casa al lado. Ahora la silla está aquí. Perdona, esa silla estaba allí. Ahora está aquí. ¿What? ¿Ese? ¿No me vas a hacer nada? ¿Lo estás haciendo tú solo? ¿Vale? A ver. ¿Qué? A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. Vale, vamos a ver esto también. Vale. Bien. I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Oh, no, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time.
These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Here I was running toward the pier, just as I remember. Y no se queda sin papel nunca, ¿eh? Papel infinito. ¿Quién da más? La misma, tío. I can't develop the photo like this. A photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. Her face can't tell me anything anymore. I know that, really. Her lack of expression scares me. I don't even know whether to keep this blank photo with me or just throw it away. Vale, a ver, ¿qué más me queda? Me falta revelar al rollo de película, me falta una, vale. Vale, ¿qué más queda?
Revela la película, vale. Revela la foto, revela el rollo de película. Trabajo fotográfico. Directo, venga. Ya esto lo hemos... Aún así está corriendo al lago, ¿no? Sí. Entonces vamos a tirar para acá. Aquí está. A ver esta foto. El desenfoque. Por supuesto vamos a cuadrarlo. I can't develop the photo like this. ¿Por qué no? Pero si no está desenfocado, tío, ¿qué te estás contando? Ahí está. Vamos a medir esto. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. Vale, está todo ya. A ver. Sí, me queda re. Es que mis cámaras... Vale. Ajá. Sigue revelando. Bueno, salgan de noche todavía. Esta ya la hice. Ya está. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Vale. Ahora me está diciendo que vaya a buscar algo, ¿no? Vale, dama blanca. Mi habitación. La nota extraña, el periódico. El periódico este es lo que no doy. La dama blanca. Dice, ve al lago. A buscar. Esta ya está, la carta está rara, ya está ya. Si encuentra la llave, la carta... La nota dice que... Donde dejó la llave tenía un llave. Atado a ella. Vale, o sea, que todo esto va cuadrando. Por lo que veo. Esto no estaba antes. Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Ahora puedo registrar por aquí. Este no veía. Hostia, ahora está abierta la puerta esta. When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. This is the centre of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Vale, tengo que ir al lago. Supongo que se baja por ahí.
se puede cortar camino. Pues nada, vamos al lago, ahora de día. A ver qué pasa ahora. Joder, los lagazos que está dando, tío. Impresionante. Hostia, espérate. ¿Todo va bien? ¿Qué cojones? Pone que va mal el streaming, tío. Streaming lo de los cojones. ¿Dónde hay salida? What the fuck? Para aquí. Ah, vale, este es el camino que debe guiar. ¿En un sitio? ¿Eh? No iba a ningún lado, tío. I was afraid of animals when I was little. I never. Un segundo, que me está dando esto, no sé por qué. Ajuste. Este le llama, lo puedo poner en cualquier vídeo. Todo predeterminado. Oh, ¿cómo está? Vale. What? ¿Qué dices? Si estaba todo ultra, tío, me estás contando. Them alone. No sé, que suerte se motor, ¿eh? Sí, no sé, tío. The box is empty. The telegraph would have been installed nearby. A ver, ¿por dónde cojones? Chacho, déjame subir, tío. Uy, me he dejado subir. Esta es la parte de atrás de la casa. Se supone que la salida tiene que estar por ahí. ¿Qué pasa aquí? ¿Estos lagazos? Ahora. Mal se ve, tío. Mal se ve la calidad. ¿Qué dices, tío? Tengo ordenador para eso y para mucho más. Se ve todo feo, ¿eh? Vale, vamos para allá. Vamos al lago. La bajada del lago estaba por aquí. Yo cogí antes bajé por aquí, si no me equivoco. No, no puede ser por aquí, porque yo bajé por aquí la otra vez. La otra noche bajé para la oscura por aquí. ¿Y porque ahora no me deja, tío? Me acuerdo que bajé por aquí. No, mira, da igual, no sé qué. La puerta cerrada. El camino. What? ¿Qué es? Que no jodas.
must have been Lapo, the dummy. There's little wonder why everyone thinks there's more than friendship between us. De verdad. Saco la foto a esto y me saca otra cosa que no es. Qué movida, tío. Si yo bajé por aquí, ¿no? Por el camino. No se puede tirar por aquí. Por aquí. O sea, tengo que ir por ahí sí o sí. Por aquí no hay más. No por el camino. Esto es para subir y esto es para bajar. Digo yo. ¿En serio? ¿Por qué ahora no dar para el camino del lago, tío? Aquí no cruz. Ah, aquí, el casco. German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. What? O sea, en plena guerra y todo, tío. Interesante. What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. ¿Y por dónde he hecho, cojones? Es que no hay por dónde pasar. A ver, por aquí. ¿Me deja pasar, tío? ¿En serio? What the fuck? Me está dando unos lagazos el juego impresionante. Y no puede ser que me esté dando esos lagazos, ¿sabes? Ya digo que este juego no es online. Es que no me deja pasar, tío. A ver, por aquí. No se puede pasar. No hay nada, no se puede ver nada porque no hay nada. Bueno, para el bosque. Por aquí. No vuelvo para atrás. Voy para allá.
para el lado, pero yo estoy por aquí. Oh God, please no. Lapo, my dear friend. What have they done to you? ¿Qué, Gordy? Sube. Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Sube. Dear Julia, Venga, are sube. you surprised that I've addressed this to No you? te and pongas don't aquí, think you're Te dead? quedas ahí. Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother Directo and father. balagazos. El directo de Martha is balagazo. gone and I cannot reconcile myself. Gordy. Me han disparado. No, ahí no. Que si no, no puedo yo. Me han disparado a la piba. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen pasa, Kerl. vieja? Verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. ¿Y mataron a Martina o qué? I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning O sea, I todo lo did que ve not la tía es understand at the pesadilla. time. I give you Bastante back vuelvo tú. your words. I give you back 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 your words. I give you No back entiendo nada, vaya cosa más psicológica esta, tío. I give you back your words. Joder. Ahora.
está dando lagazos, tío. Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, ¿Qué dice that Lara? ¿Cómo está, blasted capitana? medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Yo aquí jugando a este juego que salió hoy, el martes is Dead, que es un poquito psicológico el juego, ¿vale? Terror psicológico. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. Fijo que tiene que despierta le pasa algo. A ver. Supone hoy. Objetos de mis cosas. El entierro. Vaya, por fin van a enterrar al muerto. No me lo creo. Vamos a ver. ¿Y esta sangre? Me dispararon. Hoy sí, de negro. El funeral. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. Una última despedida. Vale. No, my bag is not here. My diary. Lapo's letter. ¿Dónde está el bolso? How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right.
The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise... Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, Doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's her way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe... Madre mía, ya no me deja salirme, David. ¿Ya? Vale. Gracias por dejarme salir. Así, sí, puedo, sí. Violence against citizens continues in La Romola. What if the bag is here somewhere? Family has come under fire. Now it is the life of her sister, Martha, that is in danger. The blow from the gunshot in her back could have killed her. It is only by the grace of God that the girl is alive. The anti-fascist political motive appears to be the only reason behind the cowardly. Mi bolso. The New Zealand troops are ¿Dónde está mi bolso? after the Battle of Oggi-Bonsi on the 18th. They are still far from the Tavernelli Val di Pisa. The German resistance on the Tuscan hills has been exhausting for the invaders. Déjame coger. Chacho, ¿me quieres dejar coger la carta, tío? Vale. Nuevas normas sobre el toque de queda. No, se ha pillado. Se ha pillado. What the fuck? Ah. Cargar. Aquí. Ya no voy a cargar. Un juego digital que se quede cargado. No sé qué tío. Qué raro. Otra conversación otra vez. No, 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 my bag is not here. My diary. Aleppo's letter. How is she? How is my daughter? Please, Doctor. Ah, pues no puedo quitar esto. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Vale. Vamos a mirar el móvil. ¿Ya? A ver. Pega la oreja, venga. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise... Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, Doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel.
Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations, ¿Te viene el preferido otra vez? Irina wants everything to be perfect. No. It's a Profe way of Berry. coping, Vale. so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. Ya termino la conversación, ya puedo salir. Vale, a ver. Vamos al baño, ahí está el bolso. Ahí está el bolso. ¿Está el bolso? There's my bag. Thank God. Vale, perfecto. Let's hope Lapo's letter is in there. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Vale, más cositas. A ver, el tarot. Hostia, viene carta, ¿no? Esta. Cuervo. Esto. A ver. Cuervo. There is darkness that brings uncertainty, but there will be a guide. Something that can teach me something. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone. El pibe que murió, Lapo ese, sabía que ella no estaba muerta. Sadly, I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. 6934. And if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Ya está. Puedo usar el teléfono. Violence against citizens continues in La Romola, and once again General K's family has come under fire. Now it is the life of her sister, Martha, that is in danger. The blow from the gunshot in her back could have killed her. It is only by the grace of God that the girl is alive. The anti-fascist political motive is
Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. New ordinance ban on the use of bicycles. Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. The Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. Vale, cerrar. Bien. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Hello? Ma'am? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my god. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. $69, $34. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am No, don't talk. We don't need to know who you are.
first number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise, you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must reinvoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to me. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Vaya, algo más psicológico, tío. El cable. Encuentra el poste de teléfono. Usa una tijera y corta el cable, vale. La tijera, ya la tengo. Se supone que tengo tijera. Tenía. Ahora estoy a la orilla. Dear Julia. Sí. Aquí estaba muerto, ya no está. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Vale, vamos con la tijera. La cogí abajo, no sé dónde. La debería tener. Joder, lagazos, coño. Aquí. These will be needed for cutting a lock of hair at the lake and for cutting the telephone wire. Vale. She leaves them everywhere. I think she's having too many and too often. Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Vale.
tijera. Muy bien. Vale. Tijera. Objetivo. Cuesta un poste telefónico y corta el cable. Un poste telefónico y corta el cable. Teléfono. Nada. Esto tiene pinta de ser cable de teléfono. Esto es un cable eléctrico. Vamos a comprobarlo. Sí. Tiene pinta bien. Y luego te va a cortar un cable. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? Hello. A German tank. Hostia, I have alemana. to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. La tía la está liando parda. Vaya juego, tío, de verdad. El juego es muy raro. Objetivo actualizado. A ver. Mapa. ¿Cuánto queda aquí? Aquí. Solo comunicación. Coño. No le ve, importante. Mapa. Vale, camino hacia la derecha. Dios, el paso que me dio, tío. Qué pasada. The telegraph must be hidden in one of these feed bins. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. I have to start every message with the code word.
I have to start every message with the code word. Tengo que empezar, selecciona la palabra que necesite para crear el mensaje. ¿Cómo lo hago? Envía 7 voladores. ¿Sería tanque? ¿Sería 4? Tanque cerca. I have to start every message with the code word. Ah, la I have palabra, to start la every palabra que message me with dieron the como code word. contraseña. ¿Y cuál era la palabra que me dieron como contraseña? El polo. Polo. En llamas. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Gracias, Cheque. ¿Qué pasa, tío? Nada, aquí estamos liándome con esto, tío. A ver, ¿dónde está el corto? El corto, ¿dónde está el corto? Cambio y corta, aquí. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Te lo acabo de poner corto, tío. Míralo aquí. ¿Qué más? ¿Qué coño quiere que ponga? Cambio y corto, cambio y corto. I'll add over at the end to make it clear that I have Añadiré finished. corto al final. Bien, aquí, esto es un juego muy extraño, tío. Supuestamente tiene terror y tal, pero esto tiene hasta guerra, ¿sabes? Madre mía. A ver qué me está diciendo. Dice, añade corto al final para dejar claro que no voy a decir nada más. Pero es que no está la palabra corto, tío. ¿Qué es este, sí? I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Es que no dice más nada. Vale, a ver. Pon incendio tanque cerca del pueblo. Cable. A ver, comunicaciones. Sería esto, cerrar. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Esto es una mierda, esto no sé qué. Y sí que.
Vamos a salir. Vamos a ver. Vamos a mirar la nota. Venga. Sí, cierra y ahora lo vas a abrir otra vez. Aquí. Objetivos. Vale. Ponlo en llama. Vale, encuentra el puesto telefónico, corta el cable, esto ya está ya. Vale, ponlo en llamas. Sería. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Venga. Polo incendiado, ¿no? Polo está en llamas. Línea. Comunicaciones. Correcto. Son muy corto. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Que no está la palabra corto solo, tío. Que tengo que poner esta mierda. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. I'll add over at the end to Añadiré make it clear that I corto have al finished. final para dejar claro. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Cambio corto. Ni más otra palabra que diga corto. Cerrar. Única, cerrar. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Podría poner tanque cerca pueblo. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Esto me va a dar, necesita para crear el mensaje. Polo incendiado, esto es la clave. Poste línea de comunicación correcto, o sea que ya lo corté. Tanque cerca al pueblo. Es que no hay otra cosa. No hay otra cosa que poner. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. ¿Sabes qué te digo? Vamos a dejar esto y vamos a hacer otra cosa. Porque esto ya me da tocón. Vamos a hacer... Había otra cosa. Vamos a despedir a la hermana. El funeral. Que es aquí. Vamos para aquí. Para atrás. Nuevo 360 aquí.
Ah, yo no sé qué. Coge un bultito ahí en la tierra y ya se te atasca. Vale, por aquí. Muy bien. Creo que ahora es por aquí. ¿Posible? No, por aquí. Sí, por aquí. Dios. ¿En serio? Llego a casa y ahora por aquí. ¿Qué ha pasado? El cuervo dejó el árbol. Hostia. Muerto, puta. Lo cargaste, a picotazo. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Recoge el gorrión. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Por qué ibas a recoger el gorrión? Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3. Series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Villa Perchabaya, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich Kay and Irene Kay, Don Attilio D. will give the funeral and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Ah, vale. ¿Y ahora qué? Todo objetivo. La comunicación está cortado. El amante. Debe haber niebla, vale. Esto ya está. Esto no lo encontrado y esto tampoco. Vale. Esto no me está molando los lagazos estos. Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Llevamos 3 horitas. 10. Me queda el telégrafo y varios boberías más. Que lo haremos mañana. Así que vamos a guardar. Aquí. Así que vamos a ver quién está por ahí. A ver. ¿Qué me ha pasado por aquí? Me ha pasado ya.
No hay nadie. Pues nada, pues lo dejamos por aquí. Así que... mañana más. Continuamos con la segunda parte.